Bienvenidos a esta videoclase de traducción general. En el contexto del tema principal de las últimas semanas, que vendría a ser las decisiones léxicas, y como objetivo de aprendizaje de esta semana, vamos a trabajar con el concepto de estrategias de traducción del plano léxico, que es un concepto traductológico, es decir, un concepto que surge de la teoría de la traducción. Vamos a ver qué se relaciona con los fenómenos del léxico que vimos la semana pasada, los extranjerismos y los neologismos. Para abordar estos temas, tenemos un apunte de cátedra que será nuestra lectura formativa. Primero tenemos que definir qué es una estrategia de traducción. Desde la perspectiva teórica, se definen las estrategias de traducción como el proceso mental que permite al traductor abordar un problema de traducción. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué es ese proceso mental? En este contexto podemos decir que se refiere a una serie de acciones a partir de las cuales el traductor toma decisiones para conseguir los mejores resultados posibles. En general, una estrategia está orientada a alcanzar un objetivo, siguiendo una pauta de actuación. Para poder definirlas, primero tenemos que analizar brevemente cómo surgieron estas estrategias. Vamos a repasar el marco teórico. Los teóricos de la traducción hicieron una clasificación de distintos recursos, tanto léxicos como morfosintácticos y culturales, que los traductores usan cuando se encuentran con diversas características del texto origen, características que se repiten de un texto origen en inglés a otro, y a esta clasificación de recursos es lo que llamamos estrategias de traducción. Es decir, es una clasificación desde la perspectiva de la teoría de la traducción. ¿Pero por qué importa esto? Porque la traducción o la teoría de la traducción siempre trabaja con dos textos en dos lenguas. Entonces, para hablar de estrategias necesitamos un texto origen y su respectivo texto meta para poder observar y comparar. En esto se diferencia de la lingüística, que trabaja, por ejemplo, exclusiva o únicamente con el texto en español. No obstante, la teoría de la traducción usa el lenguaje y los recursos de la lingüística y los usa para comparar dos textos de dos lenguas distintas. Compararlos en el plano lingüístico, léxico, sintaxis, etc. Pero también en el plano textual, el género y tipo, y pragmático, el encargo, el destinatario, etc. Ahora bien, existen distintos autores como Newmark, Baker, Vázquez, Hurtado, etc., que proponen distintas clasificaciones de estrategias de traducción. Nosotros vamos a trabajar con un manual de estrategias propios del instituto. No obstante, este año vamos a dedicarnos exclusivamente a las estrategias del plano léxico, que son el préstamo y el calco. Las otras ya podrán verlas en el segundo año de la carrera. Comencemos definiendo qué es el préstamo como una estrategia de traducción. Se define el préstamo como la palabra que se toma de otra lengua junto con su significado. Y tiene dos variaciones. La primera es el préstamo puro, que es la palabra que se toma sin modificarse. Es decir, el traductor la usa en el texto meta idéntica que en la lengua de origen. La transfiere del texto origen al texto meta. La segunda es el préstamo naturalizado, que es una palabra extranjera castellanizada, es decir, que se adapta a las normas morfológicas y ortográficas del español. Por ejemplo, derivación de verbos o adjetivos a partir de un sustantivo o un nombre propio en otra lengua. Vamos a definir ahora qué es el calco como estrategia de traducción. El calco se entiende como una variación del préstamo, en el sentido de que el préstamo corresponde a la transferencia completa de la palabra más el significado. En cambio, el calco implica solo la transferencia o la copia del significado. Es decir, trabajamos con palabras con un nuevo significado que surge por influencia de una lengua extranjera. No son equivalentes funcionales porque no tienen las palabras este nuevo significado ya aceptado, incluido en los diccionarios en español. La clave acá es el significado. El calco radica en la asignación o adopción de un significado nuevo a una palabra nueva o ya existente en español. En los casos de palabras nuevas, nos referimos a la creación de un sintagma en español a partir de palabras ya existentes, en español también, al que se le asigna o se le adopta un nuevo significado. Ya enfocándonos en la ortotipografía y siguiendo las normas de ortotipografía de la academia, los extranjerismos crudos o no adaptados, es decir, aquellos que se utilizan con su grafía y pronunciación original,
y que presentan rasgos gráficos fonológicos ajenos a la ortografía del español deben escribirse en los textos españoles con algún tipo de marca gráfica que indique su carácter foráneo, preferentemente en cursiva o bien en comillas en los casos en los que no se puede usar la cursiva o la itálica. En este caso, siempre que usemos la estrategia préstamo puro, vamos a usar la cursiva. En todos los otros casos, se usa la letra redonda porque son palabras adecuadas a la forma del español. Antes de seguir y retomando el tema de la semana pasada, vamos a reflexionar sobre la diferencia entre extranjerismo y estrategia de traducción. Son dos clasificaciones del mismo recurso a partir de dos teorías distintas, la lingüística y la traductología. Para analizarlo desde un punto de vista práctico, software, por ejemplo, es un extranjerismo clasificado desde la perspectiva de la RAE. Un periodista o un escritor nativo hispanohablante usa en su texto un extranjerismo o palabra de otra lengua. Pero un traductor, cuando observa y analiza su texto origen y decide usar ese mismo recurso, el extranjerismo, en su texto meta, a partir de diversos parámetros que analizó y para lograr un texto meta efectivo, le llama a este recurso estrategia de traducción préstamo puro. Ahora bien, el traductor tiene que prestar atención a la efectividad del texto meta, porque si lo que usó es un extranjerismo que es innecesario o genera un problema de comprensión del texto meta, deja de ser una estrategia o una solución positiva y pasa a ser un error de traducción. Solamente es estrategia cuando el texto meta es efectivo. Además, vale agregar que la RAE también le llama extranjerismo adaptado a palabras como fútbol porque son incorporaciones históricas de otra lengua. Los traductores no les llamamos estrategia de traducción a las palabras que ya están incorporadas en el diccionario hace 100 o un año, es decir, que están lexicalizadas. Veamos ahora cuándo y por qué se usan las estrategias de traducción. Como traductores, cuando nos enfrentamos al texto origen, puede que nos encontremos con palabras inequivalentes aceptados en español o con palabras que se usan, o sea, que tienen un uso extendido en la lengua extranjera a pesar de que existe un lema en español. Ante estos casos, para tomar una decisión, el traductor debe evaluar el tipo de texto, el tema y el destinatario, es decir, debe evaluar para quién traduce y por qué. Para abordar este tema, la justificación del uso, retomamos también en parte lo que ya hemos visto sobre extranjerismos, neologismos y decisiones léxicas. Recordemos que las estrategias son soluciones, es decir, son una clasificación de soluciones a problemas que pueden existir en el texto origen. Entonces, pueden darse dos casos. El primero es que cuando estamos haciendo una traducción nos encontramos que el texto origen tiene una palabra referida a la cultura de la lengua de origen o a otra ajena para el que no hay equivalente en español. En este caso, de elegir usar el extranjerismo sin adaptar, por ejemplo, puedo decir que estoy usando la estrategia préstamo por causa de vacío léxico. El punto es que la justificación es por vacío léxico. La efectividad la vamos a medir a partir de, por ejemplo, si consideramos que el lector va a entender por contexto ese lema o si el texto meta cumple con su función. García Yebra comenta que lo más correcto sería utilizar el préstamo puro cuando no existe ni es posible formar en la lengua en la que se traduce al español, en este caso, una palabra equivalente. Pero, ¿por qué puede darse estas lagunas en el idioma? Puede que estemos tratando de nombrar una realidad nueva que no tiene nombre todavía en español, o puede ser que este concepto pertenezca solo a la cultura de origen, o sea, que no tenga cabida en la cultura meta. Por tal motivo, no vamos a tener una palabra para nombrarlo. Vale recordar que no es lo mismo traducir un texto periodístico, un manual técnico, que un libro de literatura de ficción. Solamente en literatura de ficción el traductor va a inventar palabras, va a inventar calcos o préstamos naturalizados. En la lengua general no es menester del traductor crear préstamos naturalizados ni calcos. Estos casos se consideran errores ya. El segundo caso que puede darse es que sí exista un equivalente, pero igual elegimos utilizar un préstamo o un calco. ¿Por qué puede darse esto?
Puede ser por un uso extendido, o sea, que el usuario esté más acostumbrado al préstamo o al calco que al equivalente funcional que existe ya en español. El uso extendido se da tanto en la lengua general como en el discurso ya especializado. Otro motivo por el cual puede utilizarse es por un efecto de estilo, a veces para extranjerizar el discurso o para jerarquizar el discurso, pueden usarse préstamos y calcos, es decir, para generar este efecto. Para poder justificar por efecto estilístico, tengo que tener en cuenta el género textual, el tema, el emisor o dónde se publica el texto meta y el destinatario. Muchas veces, el discurso periodístico, por ejemplo, hace este uso de préstamos o calcos con la intención de extranjerizar, exotizar o jerarquizar el discurso. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que lo más importante es que el lector entienda. Cuando yo voy a usar una estrategia de traducción, va a ser una estrategia si el lector entiende y el texto meta cumple con su función principal. De lo contrario, será un error de traducción. Para poder cerrar con esta clase, vamos a reflexionar con un ejemplo. Es importante destacar que, ante un mismo problema de traducción, ante una misma situación, podemos recurrir a soluciones distintas. Entonces, en este caso, tenemos un vacío léxico. No tenemos un equivalente en español establecido para este lema en inglés. Así que podemos recurrir al uso del extranjerismo y así usar la estrategia de préstamo puro. Pero ¿es necesario? ¿Con qué objetivo? ¿Lo va a entender el lector? ¿O podemos recurrir al calco literal? ¿Se te ocurre alguno? O podemos recurrir al calco literal. ¿Se te ocurre alguno? Si hay uno difundido, ¿sería efectivo para el lector latinoamericano utilizarlo? La elección va a depender del traductor. Una elección efectiva será una estrategia de traducción.